Lo vamos a saludar al diputado provincial Rubén Giustiniani, que está en línea. Con él vamos a comenzar algunos temas que tienen que ver con esta actualidad. Rubén, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes, gracias por la comunicación. Al contrario, gracias por atendernos. Y bueno, queríamos hablar de un par de temas que bueno, usted se ha hecho eco en los últimos días, que tienen vinculación con el ciudadano común, fundamentalmente con preocupaciones que nos va generando esta pandemia, que es una preocupación de la salud, lógicamente, pero también hay una preocupación que termina siendo económica, es lo que nos afecta a todos hoy en día. Quería comenzar por un tema que usted ha abordado los últimos días, que tiene que ver con el control de precios. El ciudadano común, que habitualmente es el que se dedica a hacer las compras, tiene cierta preocupación, porque cuando aparece una situación de esta naturaleza como la que estamos viviendo, o se puede hablar de un aumento desmedido de precios, de desabastecimiento, y usted se ha hecho eco de este control de precios del cual se está hablando mucho últimamente, ¿verdad? Sí, nosotros nos preocupa que vemos que va aumentando muchas veces desproporcionadamente en una realidad donde la inflación está contenida por la falta de actividad económica, pero vemos que a nivel de las verduras, de las frutas, vemos que a nivel de los productos de la canasta básica alimentaria, aumentos muchas veces desproporcionados, desabastecimiento de algunos productos. Por eso hemos planteado al gobierno provincial la necesidad de informar a la población a través de su página web y a través de los medios de comunicación, que el gobierno provincial haga una agresiva campaña publicitaria con los precios de referencia que existen, para que la gente, que es quien mejor controla, tenga los elementos para saber que no le están robando, que no le están cobrando de más, que no le están cobrando desproporcionadamente cuando compra un kilo de naranja, o cuando compra un kilo de acelga, o cuando compra un litro de aceite. Me parece que empoderar al vecino, a la vecina, a través de la información es clave. Hay una página de la provincia, pero que la gente no la conoce. Hay una lista de precios de referencia, pero en general la vecina o el vecino no sabe que existe esa lista de referencia. Por lo tanto, nos parece fundamental que el papel clave que cumplen ustedes, que son los medios de comunicación, siempre informando sobre estas cuestiones, tenga que ser reforzado con publicidad del gobierno provincial en la televisión, en las radios y en los periódicos. Y en este sentido, Rubén, ¿no le da la sensación que también hay una especie de cadena, digamos, que termina desembocando en el consumidor, que de pronto se queja por el precio que ve en la góndola, ya sea de la verdulería, de la farmacia, del supermercado, del mini mercado, del kiosco, pero también hay eslabones anteriores, digamos, el control debería ser un poco más profundo, ¿no le da esa sensación? Totalmente, porque días pasados accedíamos a la información de lo que significa la desproporción entre lo que se le paga al productor y el precio final que llega a la góndola del supermercado. Y muchas veces existe en el medio toda una cantidad de dinero que es la parte del león que se la queda el intermediario, o muchas veces las grandes cadenas que monopolizan el acceso y la distribución de los alimentos. Por eso la información al ciudadano, la información al vecino y a la vecina es un punto clave. Junto con ello planteamos una línea telefónica para denunciar esos abusos, para que lo que ahora se ha establecido, que es un hecho importante desde el gobierno nacional, que le ha delegado facultades a los municipios para que puedan actuar castigando a quienes se abusan con estos aumentos de precios. Y lo otro que le quería consultar tiene que ver con algo que nos sucede también a diario a todos los ciudadanos, y tiene que ver con los impuestos, con los tributos, ¿no? Porque de pronto desde el Estado nos vienen diciendo que si no pagamos los impuestos, el Estado hoy no se encuentra con dinero. Nos encontramos que la economía está prácticamente detenida, entonces la gente opta directamente por no pagar impuestos. Estamos en una situación que prácticamente pasa a ser un brete para el ciudadano común y que redunda en las arcas del Estado. Sí, yo creo que nosotros estamos planteando dos aspectos fundamentales de este tema. El primer aspecto, que insistimos muchas veces, los hablamos con ustedes en otras oportunidades, fue la suspensión de los aumentos tarifarios por 180 días, tanto de luz como de agua.
junto con eso la prohibición de corte de servicios por no pago y junto con eso la posibilidad de que determinados impuestos, quienes no lo pueden pagar, lo puedan proyectar hacia adelante sin el cobro de intereses. Pero estamos planteando también otra cuestión fundamental, porque somos conscientes que también el Estado tiene que hacerse de recursos, y eso es importante para pagar a los empleados públicos, para hacer frente a determinadas obligaciones que tiene como determinadas obras, y en la cuestión sanitaria hacerse cargo de los aspectos fundamentales que hacen en la urgencia sanitaria. Estamos planteando que quienes tienen un resto, que quienes pueden adelantar el pago de impuestos tengan una retribución del 30%. Es decir, si usted puede pagar el impuesto inmobiliario hasta fin de año porque tiene un resto de dinero y hoy las tasas de interés son muy bajas y no son realmente interesantes para hacer una inversión, tampoco se puede comprar dólares. Se puede hacer una interesante inversión adelantando el pago de impuestos, quien lo puede hacer, y reduciéndole por parte del Estado provincial el costo del 30%. Creo que se beneficiaría a la gente y sería un beneficio para el Estado en una urgencia que tiene para asistir en la emergencia sanitaria. Le quiero hacer una consulta que tiene que ver con el sistema de salud de la provincia, porque sabemos que anduvo recorriendo diferentes lugares, creo que estuvo por Granadero Baigorria, donde se está instalando allí un hospital. Estamos viendo la cantidad de casos, es una estadística, ayer hubo 5 casos, son 230 en total desde que comenzó la pandemia, casos positivos, estoy hablando aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ve, está viendo usted lo que es el sistema de salud? ¿Está preparado, estamos preparados por si llega a no ser tan plana la curva como viene hasta el momento? Yo creo que ha sido positivo la decisión del Gobierno Nacional de iniciar la cuarentena con la suficiente antelación como para que no se disparara, como hemos visto en España, en Italia, en Estados Unidos, los casos así de golpe, y vemos una curva que se mantiene aplanada por ahora. Vemos también que se están tomando precauciones, previsiones con antelación. Ayer estuvimos en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, que es el primer lugar que va a recibir a los infectados. Y de acuerdo a las camas que tiene, de acuerdo a las previsiones y de acuerdo al módulo que se va a inaugurar la semana que viene, aportado por el Gobierno Nacional, de los 12 módulos nacionales, uno le toca a Santa Fe y está ahí en Granadero Baigorria. Creo que se están tomando las previsiones positivas, pero no hay que bajar la guardia, es fundamental mantener disciplina en lo que hace a la cuarentena y es fundamental también ir buscando las alternativas económicas de apoyo a muchísima gente que lo necesita, a las pymes comerciales, a las pymes industriales. Debemos también ser creativos en ese aspecto para poder darle una opción a la gente que ya cumplió más de un mes de cuarentena y que muchas veces se siente agobiada por esta situación. Sí, me parece que ahí hay un foco que centraliza el problema en general de pequeños, medianos comerciantes, de pequeñas, medianas pymes, porque el tiempo va pasando y es como que determinadas herramientas o soluciones no aparecen en forma inmediata y cuando va pasando ese tiempo hay que pagar a los empleados, hay que pagar los impuestos de los cuales hablamos hoy y termina siendo un cuello de botella muy difícil para el empresario en este momento, para el comerciante. Sí, hemos hablado al Banco Nación, con los directivos del Banco Nación, porque hemos recibido muchos pedidos de muchos empresarios pymes de la ciudad de Santa Fe y de la provincia de Santa Fe, que tras los anuncios realizados por el Gobierno Nacional de crédito a baja tasa de interés, era muy difícil acceder a los mismos. Y resulta un contrasentido que en un momento de esta emergencia los bancos estén pidiendo tantos requisitos y tienen que tratar de acelerar la asistencia a todas esas pymes porque la situación es de colapso en muchas de ellas, porque a lo mejor pudieron pagar el mes de abril, pero ya el mes de mayo se va a hacer muy difícil y creo que lo fundamental es preservar la fuente de trabajo. Rubén, le quiero agradecer este contacto con Buen Santa Fe aquí para Telefe Santa Fe. Gracias a ustedes y buenos días.